Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en un live en vivo a través de LinkedIn con todos los seguidores de Rechi Management en una de nuestras plataformas, en una de nuestras redes. Una conversación que vamos a empezar a instaurar todos los días jueves y tenemos el placer acá de tener a un tremendo invitado con un tremendo tema, a Sergio Vergara, psicólogo destacadísimo, coach ontológico, fundador y gerente general del ya Grupo Success. Yo lo conocí cuando era Partner and Sussex y ahora está tan grande que es Grupo Success. Así es que Bueno, felicitaciones por todo el muchas progreso que gracias. he tenido. Además, Muchas gracias. Sergio, con respecto al tema que nos convoca, que vamos a hablar sobre cómo gestionar la diversidad y la diferencia en las organizaciones, él escribió un libro en el 2015, Construir inteligencia colectiva en la organización, y de ahí más ratito se lo vamos a mostrar. Sergio, muchas gracias por estar acá con nosotros en este live en vivo Gracias a ti. con la gente de LinkedIn que nos está viendo y nos está escuchando. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Pato, por la invitación. Encantado de estar aquí para conversar y compartir ideas y dialogar. Así que feliz. Bueno, el tema que nos convoca hoy día es un tema que Sergio, para la gente más joven, les muestro, RH Management antes era una revista, aquí está, papel, una revista de este tamaño, y en esa época Sergio escribía columnas de opinión y también aparecía en reportajes, y más o menos, y me corrige ahí Sergio, en el 2012-2013, Sergio empezó a escribir sobre inteligencia colectiva, en un Sí. contexto país, en una época, dice, ¿qué es lo que es esto de la inteligencia colectiva? ¿Y por qué digo Mm. esto? Porque hoy, pucha, que es importante la inteligencia colectiva por lo que estamos viviendo como país, y no solo para las organizaciones en general, sino también para las empresas, obviamente, que es lo que nos convoca. Sergio, ¿te acuerdas más o menos de ese tiempo, de cuando tú Absolutamente, escribías columnas absolutamente. y ahí nos anticipaste esto en el 2012-2013? Sí. Sí, bueno, me acuerdo porque efectivamente en el 2015 publiqué un primer libro que se llama, aquí lo tengo, Construir inteligencia colectiva en la organización. Y me acuerdo que en aquel momento yo hago clases en la Wolf Ibáñez durante muchos años, entonces en la universidad, los mismos clientes en distintos países nos decían, ¿y esto qué es lo que es? ¿Y para qué es lo que es? Se confundía mucho del tema de inteligencia colectiva con trabajo en equipo, cuando son cosas muy, muy diferentes. Y yo creo que en los últimos años han hecho evidente el proceso, primero que nada, porque a nivel social han pasado muchas cosas que son visibles para todos, ¿no? O sea, desde lo que está pasando en Chile con la constituyente y con toda la explosión que tiene la gente hoy día, hay un cambio en la sociedad enorme, ¿no es cierto?, hacia participación, protagonismo, aprender a tomar decisiones en conjunto, asumir corresponsabilidad. Y eso, aunque no parezca, exactamente tiene un correlato en el mundo empresarial y en el mundo organizacional, en el sentido de que si nos fijamos, la transformación digital provocó una explosión de proyectos, que normalmente el mundo organizacional es más conservador, ¿no es cierto? Pero la transformación digital llevó a una explosión de proyectos que obligó a crear células. Y las células son grupos transversales donde tienen personas que tienen distintas visiones de los problemas y que tienen que generar proyectos comunes que además tienen que ser aprobados por los gerentes. Entonces eso provocó como una explosión de la necesidad de generar maneras de dialogar, de entenderse, de provocar entendimiento Correcto. compartido. Sergio, y ahí pongamos la pelota un poco al piso. Definamos bien, para que la gente entienda, qué es lo que es inteligencia colectiva, entonces, para explicarle que no es trabajo en equipo. ¿Qué significa Sí, inteligencia colectiva, Sergio? sí. A ver, para ponerlo como bien en simple, el trabajo en equipo es un concepto un poquito más acotado, ¿ya? Un equipo en general tiene una serie de parámetros que son mucho más predecibles. Comparte metas comunes, una misma jefatura, suele recibir feedback de manera cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Todos los estudios de equipo, ¿no es cierto? El Dream Team norteamericano que ganó el básquetbol tiene un propósito súper compartido, es nítido, hay que ganar el partido. Si yo soy un equipo de venta, tengo que vender. Soy un equipo logística, tengo que distribuir. Tengo una causa compartida. Pero asumamos lo siguiente. Yo, tú, cualquiera de nosotros, somos vecinos de un lugar donde, mira, no conozco al vecino que vive más allá, ni tampoco al de más acá. Con suerte lo he visto 2 veces. Pero resulta que, o sea, no tengo objetivos comunes, no comparto una jefatura, no vivo la misma realidad, no tengo la misma información, pero en algún minuto
nos quieren construir un vertedero o una torre quizás que nos va a afectar y entonces se nos produce un desafío, pues, el desafío de cómo nos ponemos de acuerdo en conjunto, que es mucho más allá que colaborar, para abordar nuestras diferencias y resolver un problema entre todos. Esto, por lo tanto, es un tema que es aplicable a muchas cosas, no es solo organizacional, es para la educación, para la sociedad, para un montón de instancias que impliquen que las personas se pongan de acuerdo en resolver sus problemas en conjunto. Si yo te pudiera agregar así como para ponerle un poquito más para los que quieren profundizar, el primero que escribió esto, que está muy de moda, lo acaban de entrevistar hace como 3 semanas en el Mercurio, fue Pierre Levy, que está a cargo del Centro de Inteligencia Colectiva ahí en una universidad de Ottawa, en Canadá. Y él en el año 2004 ya hablaba del poder que van a tener las redes sociales. Después de que él hablaba del ciberespacio y cómo las personas incorporando la tecnología podrían crear soluciones hechas por sí mismos. Ahora, ¿qué vino después de eso? Vinieron muchas personas que trabajaron en el concepto de inteligencia colectiva en la línea de cómo personas que no son parte de un equipo natural, sino de distintas áreas, que tienen información asimétrica, no miran los mismos datos, no comparten la misma información, ni viven la misma realidad, se pueden, a pesar de eso, lograr coordinar sus capacidades y abordar desafíos que son compartidos, donde tienen intereses diferentes. Puesto en simple, es como cómo tú construyes soluciones para abordar nuestros propios problemas, integrando la diversidad, no reduciéndola. Ahora, si yo pudiera decir qué le agregué yo al concepto, yo del feedback que he recibido principalmente de los lectores del primer libro, que ha tenido súper buena acogida, es un libro que se ha reimpreso y reeditado varias veces, y con quienes hemos trabajado, básicamente te diría que es el concepto de madurez. ¿Qué significa el concepto de madurez? Que planteo que el proceso de que un colectivo avance, llámese la constituyente, una organización que está abordando un proyecto de gestión de cambio, siguen parámetros que son de relativamente similitud. Pasan por etapas de madurez donde van aprendiendo en conjunto a lidiar con el problema. Esas etapas que yo describo implica primero que nada que si uno se da cuenta en qué estado de madurez, la madurez determina lo posible. No se puede correr si primero no se camina. Y describo cómo opera esa madurez y las claves para generarla, entendiendo que el proceso de hacer madurar no es solo un proceso cognitivo, intelectual, es un proceso también que requiere mucho de capacidades de diálogo y de provocar eso. Que hoy día en la organización, si lo vemos, a los que han escuchado Management 3.0, han escuchado hablar de cómo un líder se transforma en una neurona conectora, que le llamamos nosotros, en integrar a las personas. Eso es básicamente lo que está pasando hoy día en una organización. Yo quiero lanzar un proyecto de innovación hoy día, quiero lanzar un nuevo proceso, quiero lanzar un canal e-commerce, quiero lanzar un nuevo CRM, quiero generar un proyecto transversal. ¿Puedo yo hacer ese proyecto como era antes? Yo creo que la respuesta es no, porque hoy día la lógica de la sociedad y de las personas que trabajan en la empresa cambió muchísimo. Las personas pesan mucho para efecto de la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo miramos así, los modelos de gestión de cambio tradicionales son cupulares. Fíjate que incluso es tan interesante esto que el concepto tradicional de gestión de cambio asume que el concepto de stakeholder es sujeto de cambio. En otras palabras, aquellos que tienen que hacer lo que el grupo que lidera el proyecto define que tienen que hacer y que en caso de que no lo hagan, ellos lo llaman resistentes al cambio. En el Sergio, enfoque de inteligencia colectiva, eso es bien diferente, fíjate. Sí. ahí hay una palabra que me resuena mucho y a ver si logramos como profundizar un poco más en eso. Tú hablaste de la madurez del grupo, ¿no es cierto? Porque en la previa conversábamos que esto no es trabajar en equipo, esto es gestionar diversidad, gestionar diferencia. O sea, aquí no es que hay un solo propósito, tú bien lo dijiste, hay muchos propósitos, hay muchos objetivos, no hay un líder, no hay una orgánica, o sea, son gente... Información asimétrica, ni siquiera tienen los mismos datos, como tienen distintas perspectivas, lo ven desde distintos lados. Eso no solo Exacto, pasa en la sociedad, en la empresa también. El exacto. proyecto Entonces, CRM y logística tiene una visión y ventas tiene otra, y exacto, ventas está en entonces, desacuerdo con logística. exacto. Entonces, y ahí tú mencionaste la palabra madurez. Y ayúdame a mí a entender un poco, porque pareciera que tú hablaste además del diálogo. Y acá en Chile en particular estamos muy acostumbrados a este modelo medio vertical de que el jefe, el que da la instrucción y la persona obedece.
y la capacidad de diálogo la tenemos, no la tenemos desarrollada, o sea, no es parte de nuestra cultura. Estamos muy acostumbrados a un modelo medio vertical, medio autoritario, que viene de la época colonial, que viene de la época del inquilinaje, y eso está muy mm, arraigado, ¿te fijas? Y sobre mm. todo en las organizaciones que nosotros llamamos empresas, eso se da mucho más, porque hay una jerarquía. Mm. En cambio, en lo que estamos viendo, por ejemplo, en la constituyente, o a propósito de estas ganas de tener esta democracia radical que se llama, o esta democracia horizontal participativa, ahí no hay líderes, ahí todos son iguales, y ahí ponerse de acuerdo cuando hay tanto interés es muy difícil. ¿Cómo se logra en un país donde no tenemos mucha cultura del diálogo y no tenemos, creo yo, tanta madurez? ¿O es más que eso, Sergio? Eh, que está buenísimo al punto, porque mira, yo creo que aquí estamos tocando un tema que hoy día está ardiendo en este país y probablemente en la sociedad latinoamericana, porque esto está pasando en todos los países. Pero vámonos a Chile y vamos como al parangón que hay entre lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en la organización. Lo primero es que aquí hay una tensión que hemos tenido toda la vida. Yo creo que incluso si uno, Diego Portales lo describía en el libro este del peso de la noche, él ¿Mm? decía que aquí la sociedad chilena está determinada porque hay un grupo, la masa, que es intrínsecamente floja y que no tiene cómo salir de ahí. Y por lo tanto hay un grupo que la controla y que tiene que de alguna manera desconfiar de este otro grupo. Si tú lo piensas, eso que está en la tensión del proceso social que estamos viviendo está muy ligado a una serie de formas de entender las cosas. Voy a poner un ejemplo para ver la analogía que hay con los procesos de cambio y el mundo organizacional. Normalmente se tiende a entender en los modelos de gestión de cambio tradicional que la gente, y esto yo creo que todos los que han hecho cursos esto lo han visto, la gente, se han fijado, te dicen, la gente es resistente al cambio por naturaleza. Nos cuesta o nos incomoda que nos saquen de nuestra zona cómoda. Por ende, tiene que haber otro que es el que te pinche y te empuje, porque por esencia tú no vas a querer. Se parecen, ¿no? Entonces, es re interesante porque si uno lo mira en esta lógica, hay una manera de entender la sociedad y hay una manera de entender la relación dentro de la empresa. Y no me refiero a los empresarios solamente, me refiero al rol que tiene. En muchos casos me toca trabajar con grupos líderes que son subgerentes, equipos que están implementando un proyecto. Cualquiera que sea este, Sanofi, CRM, OMS, innovación, un montón de proyectos que se arman en organizaciones. Y el grupo líder está clarito que es cupular y está pensando cómo cambiamos a los que están aquí para que hagan lo que nosotros queremos. Y si no lo hacen, pucha, es que son complicados. Y de alguna manera, mira lo interesante, ese paradigma asume una cierta manera de invalidar el rol del otro, lo pone en una posición que al final no lo pone como alguien que puede ser como contraparte. Y desde ese punto de vista, si uno lo mira, yo creo que aquí hay una analogía social que pega perfecto con la empresa. The Economist publicó hace poco tiempo atrás justamente que si el único enfoque que en Chile se utilizara fuera el de repartir, pero no el de generar riqueza, nos vamos a convertir en una sociedad socialdemócrata más cara, más pesada. Y yo lo que creo, y aquí es muy interesante, y esto más allá de la política, miren lo interesante, el proceso del crecimiento y el emprendimiento no es solo un fenómeno macroeconómico, también es un fenómeno psicológico, es una manera de pensar. El emprendimiento, la iniciativa, el empoderamiento, el accountability son cosas que ocurren dentro de la organización y se establecen en los patrones de relaciones entre las personas y entre los jefes y esas personas. Y si nosotros matamos ese emprendimiento y matamos ese deseo de hacer y que la gente tome mayor responsabilidad, sonamos. Ahora, justo ese es el cambio, porque la inteligencia colectiva, uno de los focos más importantes es que si tú quieres abordar un cambio, no pienses que los que están al otro lado son flojos o no les interesa o te van a hacer poner las ruedas cuadradas. No, lo interesante es lo siguiente, la gente, y aquí lo quiero mostrar, el otro día estuvimos juntos en una conversación re interesante donde una vicepresidente de personas de una compañía multinacional que estuvimos juntos contó que parte de los procesos que hemos hecho con ellos en varios países han generado en los últimos años alrededor de 10 o 14 millones de dólares de ingresos adicionales de proyectos hechos con este enfoque. Yo digo, ¿cuál es la magia? La magia más interesante está en el abordaje.
tú tratas al otro no como complemento, en otras palabras, no como alguien que tiene que hacer lo que yo te diga, sino como contraparte. ¿Qué significa tratarlo como contraparte? Tú empiezas a nutrirlo de información para que ese otro entienda el proyecto. Y en la medida que entiende, va teniendo una opinión. Y lo más interesante de todo, y aquí vale exactamente para ambos lados, sociedad, empresa, ese grupo empieza a entender que las decisiones que toma implican dilemas. Un dilema significa que nada es gratis. Si voy por acá, pierdo aquí. Y si voy por allá, pierdo acá. Pero tú haces esa persona o ese grupo o esa área que tome decisiones junto contigo, lo cual implica que el proyecto se vuelve mucho más de todos. Ahora, eso requiere instalar habilidades para dialogar, porque aquí en este enfoque cambia mucho de esta cosa que es clásica, ¿cómo le vendemos a la gente? ¿Te has fijado que siempre la Claro. lógica del cambio es comunicacional? Y ¿Cómo ahí, se lo vendo? No, Sergio, aquí no ¿cuál hay es nada ahí que eso? vender, aquí hay que dialogar, aquí hay que ilustrar a la gente para que entienda lo que significa. Y te estoy hablando incluso netamente empresa aquí. ¿En qué consiste el proyecto Sanofi? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Qué rol requiere de ti logística? ¿Qué rol requerimos de venta? ¿Cómo te va a afectar a ti? Una vez que yo te cuento y tú eres de venta y tú entiendes y dices, entonces yo tendría que llegar más preparado a las reuniones y tengo que hacer una estimación. Entonces yo empiezo a pensar, ¿qué me ayudaría a mí a hacer ese rol para que esto resulte? Y yo te lo puedo decir en una siguiente reunión y empezamos a dialogar. Al empezar a dialogar, co-construimos una solución. Hoy día, un ejemplo que ponía, en una organización intentaron imponer la creación de un sistema que permite registrar los insumos médicos con los doctores. Los doctores consideraron que el sistema era una imposición. Pusieron un interlocutor también del mundo médico para dialogar con ellos. Se terminó creando un sistema que permite, esta es una experiencia que me contó alguien para un libro que estoy escribiendo ahora, que justamente se llama Mentalidad Ágil. Encontré genial. Lo que hicieron, ¿sabes qué? Finalmente logran dialogar con los médicos y co-construir una solución. El médico que no quería ayudar a la creación del sistema porque decía, ¿cómo quieres que yo con las manos con sangre deje de operar para ir al escritorio de la secretaria a digitar los remedios que estoy por una cuestión de costo? Olvídalo. ¿Y sabes lo que pasó? Co-construyen con ellos, los incorporan y terminan creando un sistema que hoy día el médico le dicta por voz y el sistema registra. Sergio, Gana la institución, ganan los médicos. y tomando esa experiencia, ahí hay cierta, tú mencionaste, hay que tener ciertas habilidades de diálogo. ¿Y cuáles serían entonces, así brevemente, esas habilidades de diálogo? Porque ahí pareciera que hubo una persona que tuvo una empatía, una persona que cambió su actitud inicial de decir, no, aquí yo no hago esto porque yo estoy en las nubes y no me hagan bajar a la tierra. Ahí hubo un Ajá. reconocimiento. Y eso requiere ciertas habilidades y una capacidad de escucha que a veces en el contexto organizacional y sobre todo en el mundo de la empresa no se da mucho. ¿Cuáles son esas habilidades de diálogo que tú estás describiendo? Sí, es súper buen punto. Lo primero es que esta es parte de la filosofía que yo, y por eso me dedico a este mundo. Yo creo que el mundo de lo organizacional y de lo humano en particular tiende a ser muy reducido. A mí me toca muchísimo trabajar con ingenieros y en realidad yo siempre le digo, mira, ustedes cuando gestionan las decisiones que toman, ustedes saben lo que hacen, van a la quinta derivada, no a la segunda. O sea, dicen, a ver, ese número, ábremelo, a ver, ¿cómo llegaste ahí? Explícame. Y con eso se gestiona, ¿no? Ya, pero cuando llegamos al mundo del humano, todo lo reducimos. Hay que trabajar en equipo, hay que comunicarse, hay que colaborar. Así no se gestiona lo humano, hay que ir a la quinta derivada. Entonces, para responderte tu pregunta con la quinta derivada, o ir picándola más finito, para ponerlo en simple, las herramientas de diálogo cambian y la estrategia cambia dependiendo del momento de madurez. Eso es lo que yo planteo y que creo que es el principal aporte que hace el modelo evolutivo. Por ejemplo, hay un escenario de madurez que es el más bajo, que es cuando tú encuentras que las personas que están participando, ya sea en un proyecto de innovación o en el diálogo de la constituyente, tienen, primero, entendimientos muy distintos del problema, tanto a veces como personas hay. Segundo, bajos niveles de confianza y baja capacidad para dialogar. Cuando uno está en ese escenario de madurez, que es el que yo describo como desconcierto y frustración, que es el más bajo, la estrategia de diálogo no es la misma que en niveles más altos. Por ejemplo, en ese nivel de madurez, la mayor parte de la gente quiere llegar a imponer o hacer una cosa muy tecnocrática, quiere ir, oye, la solución es simple, aquí te traigo la estadística, no sé qué. Y ahí hay un problema que es más básico que ese aún, que como diría Humberto Maturana, proviene más del sentido
y que tiene que ver con la legitimidad, en el fondo. La gente tiene que entender que lo primero que tiene que ganarse es un espacio para estar sentado en la mesa y que yo te valido tu espacio para estar sentado en la mesa, lo cual significa que no vengo a resolver de inmediato. Uno de los puntos que decimos acá es que los problemas no son los problemas solo en sí, no es solo la constituyente o no es solo cómo implementamos el CRM, no es solo el proyecto en sí, es cómo lo resuelven las personas que lo están abordando. Y en el caso de una organización, ese abordaje es hacia el lado con las áreas, pero también entre la expectativa de los gerentes y niveles más arriba con los que están en el proyecto. Ese abordaje, si es de un nivel de madurez muy bajo, requiere primero que quienes quieren impulsar el cambio se sienten a la mesa no a tratar de resolver tan rápido, sino más bien a, yo lo pongo así, imagínate que el problema es una especie de rompecabezas. ¿Se han fijado que uno para ver la figura del rompecabezas tiene que juntar cierta cantidad de piezas? Y si tú no juntas alguna, tú no ves la figura. Esas piezas Sí. las tienen entre todos y hay que juntarlas. Entonces no vengo a solucionar de inmediato, yo vengo a conocer tu perspectiva, con la cual puede que no esté de acuerdo, pero yo necesito entender qué parte juegas tú, porque tú eres una parte de esta variable. Y cuando juntamos las piezas, recién podemos estar preparados para otro paso. Y esa primera parte es netamente de validar tu punto de vista, sentarme a la mesa contigo a entender y a que tú me entiendas también. Ahora, tú hablaste del otro, que la inteligencia colectiva, cuando hay una gran madurez, es cuando hay una validación del otro, que es muy importante para poder avanzar en un proyecto común, ¿no es cierto? El poder avanzar en que la potencialidad de todo esto se transforme efectivamente en un producto final. Y te voy a poner un ejemplo difícil. Para ver si me puedes ayudar con cómo avanzaríamos con inteligencia colectiva ahí. Uh -huh. Hoy estamos todos súper así atentos al proceso constituyente y a la convención constitucional, y hay gente que quiere transformaciones más profundas, otras que quiere transformaciones medianas, y otras que no quiere transformar nada, y otras que en lo posible esta cuestión se caiga. Eh, ¿Cómo se logra ahí justamente construir algo con tantas diferencias y donde hay tanta desconfianza? Porque además hay una tremenda desconfianza y hay algunos que no reconocen al otro, ¿me entiendes? ¿No? O sea, Sí, claro. como que el otro no existe. Ah, tú eres mapuche, ah, y tú hablas esto, ah, yo no te conocía, yo siempre te vi como nana, no sé, ¿me entendió? ¿No? Entonces, es súper fuerte. Entonces, ¿cómo vamos cambiando eso? Porque en la previa me quedó súper claro que, claro, uno se junta con gente muy distinta, que mira distinto. Y cómo entonces la inteligencia colectiva nos permite como herramienta, como método, poder llegar a un buen puerto. En este caso, a una constitución de todos, construida por todos, y que recoja todo, que es súper difícil. Por eso te digo que te pongo en una situación difícil. Sí, yo creo que primero, volviendo al ejemplo, al igual que pasa con un proyecto Lean o Lean Management, aunque parezca muy diferente, no es solo el problema en sí o la constitución en sí, es lo que somos capaces de crear a través de la dinámica que creamos en conjunto. Entonces, inteligencia colectiva apunta justamente eso. De hecho, hay una frase que pongo en el libro que dice que la ciencia ha demostrado que la gente más inteligente no tiene más neuronas, tiene neuronas mejor interconectadas, hace más sinapsis. O sea, lo que hay que buscar es la sinapsis. Ahora, tomemos el ejemplo que tú dices, que lo encuentro un ejemplo bien interesante. Primer punto, la participación es un músculo que no se desarrolla si uno no lo ejercita como todos los músculos. Cuando uno no está acostumbrado a un proceso participativo como es la constituyente, se produce un fenómeno que yo llamo el péndulo, que pasa idéntico en la organización. El péndulo es que la gente pasa de un extremo a otro. En el libro lo describo incluso a propósito de ejemplos de clima laboral. La gente pasa del extremo de que no habla nada y no dice nada cuando el jefe le pregunta por qué tuvimos problemas en la encuesta de clima al otro lado. Encuentran todo malo, la empresa está equivocada, hay que echar a todos los gerentes. O sea, se van a los extremos. Eso es lo que tiende a pasar en la participación. Cuando no estamos acostumbrados, nos movemos en polos.
La constituyente es un estupendo ejemplo de eso. Estamos viendo cómo estamos pasando de un país que sentía que no decidía, donde la masa de la gente era no vista, no reconocía, a un país que hace una explosión de participación y quiere ser visto, reconocido, deliberante, participativo, y ahora las quiere todas. Quiere sustituir a los legisladores y legislar ellos, ¿no es cierto? Ahora, ese proceso, como todos los péndulos, va a ir encontrando un centro, pero eso no está garantizado. Eso es un desafío. Es un desafío que en general tiene que ser conquistado por quienes están haciendo ese proceso. Y desde ese punto de vista, aquí se da exacto, probablemente desde el punto de vista del modelo estamos en desconcierto y frustración. Hoy día hay muchas visiones muy distintas. Lo primero es que hay que entender que uno de los puntos, y eso es lo que ha salido muy fuerte por todos lados, la causa mapuche, por ejemplo, uno de los temas que más aspira es a la legitimidad, a ser reconocida como válida, ¿ya? A no ser neutralizada. Y eso es un punto que es completamente válido. En la medida que entra en el diálogo y la discusión, este proceso de participación va a ir encontrando un centro. Ya hay algunas personas que han dicho hay que tener el mayor respeto por los pueblos indígenas, pero tampoco hay que transformarlo en una especie de cosa donde uno le ponga demasiado, porque hay que reconocer que mucho de la filosofía de las culturas originarias son súper patriarcales y súper machistas y súper jerárquicos. Entonces, ojo, no es que sea, aquí estamos hablando de una maravilla y ahí está la solución. No, 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 no. También son diferentes y no necesariamente son la panacea. Entonces, si tú lo miras, más que una solución perfecta, es qué solución somos capaces de articular. Y desde ese punto de vista, en esta etapa de madurez donde estamos, más que nunca, si lo pusiéramos desde la óptica del modelo, ¿qué le recomendaría yo a las personas? Primero, respira hondo y toma perspectiva y evalúa en qué momento de madurez estás. Y evalúa si la acción que tú estás haciendo está provocando que el colectivo madure. Si tú estás empujando tu solución y vienes a solucionar sin haberte sentado a escuchar la perspectiva del otro e integrar todas las piezas del puzzle, tú estás provocando más división. Este no es momento de querer ganar, ni menos de pasarse al otro extremo de que antes yo no decidía nada, entonces ahora yo las decido todas y lo dejo fuera a usted, porque eso es exacto lo mismo que tú criticaste de por qué llegamos aquí. No podemos repetir los mismos errores que provocaron lo que estamos tratando de cambiar. Desde ese punto de vista, la responsabilidad de alguien, primero que nada, es construir el puzzle completo. El puzzle completo ya es en sí un ejercicio de enorme valor. Para eso es importante sentarse justamente a entender cómo vivencian lo otro. Ahora, ¿cuál es el desafío ahí si yo lo pongo? Estamos muy fuertemente, y esto es algo que está cambiando en la sociedad enormemente, en la lógica tecnocrática. Entonces, si uno quiere ir a la solución en 10 minutos o traer al experto, lo más probable es que no quiere escuchar a nadie. Y eso provoca hoy día más recelo, más desconfianza. Entonces, no hay que apurarse tanto. El que el proceso tome un rato es necesario. Pero ¿dónde vale la pena gastarse los petardos? En el diálogo, donde más vale la pena. Y donde no vale la pena en tratar de tomar espacios que no son. No vale la Correcto. pena perder el tiempo en eso. Gracias, Sergio. Estamos terminando. Me gustaría una idea final de cierre. Sergio, este es un tema que amerita tomarse un vinito y seguir conversando para llegar a altas horas de la noche. Pero como estamos en redes sociales, tenemos la dictadura del tiempo y ahí no podemos pasar la media hora. Sergio, ¿qué invitación tú harías a las áreas de recursos humanos y en particular a los gerentes para mirar lo que viene, sobre todo saliendo de una pandemia? Estamos gestionando crisis, estamos gestionando puntos críticos. ¿Qué invitación le haría mirando la inteligencia colectiva y este paradigma tan interesante que tú nos estás mostrando ahora? A ver, yo lo primero que lo invitaría a repensar la manera en que están abordando sus procesos de gestión del cambio. Yo creo que es súper importante darse cuenta que si tú quieres ser una compañía de clase mundial, si quieres tener transformación digital, si realmente quieres ser innovador, darle espacio a muchos millennials que se están yendo de compañías tradicionales porque no tienen espacios de protagonismo y quieren sentirse protagonistas, porque la gente hoy día necesita un sentido en el trabajo, una causa, porque ya no aspira a trabajar toda su vida en la misma compañía, sino que se quiere sentir protagonista de proyectos que tengan causa. Te vas a dar cuenta que probablemente tú tienes que cambiar tu manera de enfrentar tus procesos de cambio. Tienes que repensar tu manera de ejercer el liderazgo hacia una lógica de neurona conectora.
cambiar tus procesos de feedback a procesos de feedback ágil, que son distintos. La manera más elevada de feedback es el diálogo. Un diálogo en el cual un jefe cambia su manera de conversar, primero mucho más frecuente y en una manera no tanto de evaluación, sino más de aprendizaje continuo, es más apreciativo. Entonces yo invitaría, y los invitaría a reflexionar sobre si hoy día, cada vez que emprendo un proyecto, me pasa encontrarme que mis ejecutivos que trabajan conmigo tienen visiones muy diferentes, que les cuesta escucharse, que aquellos que sienten que saben más quieren imponer su visión sobre los demás y me cuesta impulsar proyectos de cambio transversal. Si eso te está pasando, yo te diría que es un momento de repensar el paradigma. Eso que pasa en la sociedad no es tan lejano a lo que está pasando en la empresa y nos lleva a la necesidad de reinventarnos. Y enhorabuena, porque lo que podemos crear son empresas donde sea mucho más atractivo para trabajar. Si la gente se siente más partícipe de esto, que esto es lo que provoca al final las metodologías ágiles y es lo que provoca la inteligencia colectiva. El síntoma más común de todas las intervenciones es que después de unas semanas trabajando en conjunto con el que era mi enemigo, que era el de la otra área, me doy cuenta que no es enemigo, que en realidad es una bellísima persona y que podemos entendernos. Creo que esa es la invitación, una invitación a repensar nuestro modelo. Yo creo que el mundo empresarial es más conservador, no se mueve con las mismas reglas que la sociedad, pero yo creo que el mundo empresarial, el desafío de la transformación digital, lo tiene realmente metido en un tema re interesante, donde se da cuenta que tiene que cambiar su modelo de liderar, de gestionar. Y yo creo que vale la pena tomar la invitación. Así es, pues muchas gracias por la invitación. Quedan todos desafiados, interpelados a mirarse, a revisarse. Es la oportunidad, estamos teniendo una oportunidad histórica y creo que eso también, como bien dice Sergio, también son las organizaciones. Tenemos la oportunidad de remirarnos y estos paradigmas que nos pesaban, ahora nos dimos cuenta que son livianitos, que pueden cambiarse. Por lo tanto, los dejamos invitados a eso. Sergio, un placer. Muchas gracias por conversar con nosotros. A nuestra audiencia les quiero contar que el próximo jueves 16 de septiembre vamos a tener a Marcela Esquivel. Ella es una psicóloga chilena que se fue el 2011 de Chile y ahora es la flamante gerente de vicepresidenta de Recursos Humanos del sureste asiático por Coca-Cola, y nos va a contar ahí cosas muy interesantes de cómo la cultura, cómo los desafíos de la crisis de la pandemia, cómo es valorado recursos humanos allá. Por lo tanto, una conversa súper interesante con Marcela, que se atrevió a salir de estos territorios y a emigrar y a trabajar a países súper desarrollados, como es Singapur en este caso. Ella está en Singapur, allá trabajando como vicepresidenta de recursos humanos de la Coca-Cola allá. Sergio, un placer y un gusto de estar conversando contigo de nuevo. Nos vemos, muchas gracias. Igual, Pato, un gustazo, que estés muy bien. Gracias.